La segunda presentación está a cargo de Stefania Licata, Cultura popular y activismo en los cómics de Jamón y Queso, Ramón Cesono e Valé. Muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer a todos los organizadores del comité por este seminario tan interesante. Okay. No sé si me pueden escuchar, ¿sí? Y también todos los participantes y un agradecimiento particular a Ramón y a Eloísa por estar aquí esta tarde y escucharme. El derecho de cualquier individuo, y abro cita, a la libertad de opinión y de expresión y el de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión, cierro cita, establecido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, no es el único derecho violado en Guinea Ecuatorial bajo el actual presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo en el poder desde el 1979. El artista ecuatoguineano Ramón Cesono Valé vivió en carne propia la violación de su derecho de libre opinión y expresión cuando fue encarcelado el 16 de septiembre de 2017 a causa de una acusación de falsificación y blanqueo de dinero. La imputación era falsa, según sostuvieron fuentes familiares y según quedó demostrado por la tipología de las preguntas durante el interrogatorio hecho el día de su detención, las cuales giraban en torno a la novela gráfica La pesadilla de Obi, y así como en la posterior liberación del artista de la cárcel de Black Beach el 7 de marzo de 2018. El artista y su familia residían en Paraguay desde el 2011 y Ramón Cesono Valé había ido a Guinea Ecuatorial para tramitar un nuevo pasaporte antes de mudarse a El Salvador por el trabajo en el Centro Cultural Español de su esposa Eloísa Baello Marco, cuando fue detenido. El presente ensayo se centra en el análisis de la novela gráfica La pesadilla de Obi, publicada en el 2014 en inglés y en el 2015 en castellano, ambas ediciones facilitadas por el apoyo de la organización EG Justice. Los coautores de esta novela gráfica son Chino, Tenso y Tenso y Ramón Cesono Valé, y se caracteriza por su alto contenido crítico hacia el líder africano y su gobierno. Esta contribución se propone evidenciar el proceso de neocolonial de la novela, donde por neocolonial me refiero a una nueva forma de colonialismo que opera tanto de manera interna, caracterizada por desigualdades entre los varios actores sociales involucrados, y externa, es determinada por la influencia de otras naciones. Y con D doy cuenta de cómo la novela cuestiona la formación del neocolonialismo y la hace remontar al proceso de descolonización del país. Cabe recordar que el actual presidente Teodoro Obiang Nguema se apropió del poder en 1979 con un golpe de Estado que derrocó a su tío Francisco Macías Nguema, quien había establecido un gobierno dictatorial desde la independencia de España de 1968. La presidencia de Teodoro Obiang Nguema, que se originó por procesos neocoloniales, es fuertemente criticada por los autores de la novela y entre la comunidad ecuatoguineana. Los puntos que voy a analizar para evidenciar el proceso de neocolonial de la novela son la desmitificación del protagonista y de su entorno, la representación de la ineficiencia de su sistema de gobierno y de qué manera relaciona esas características actuales con los eventos históricos que han marcado la historia del país. La pesadilla de Obi tiene 126 páginas de extensión, ya sea en formato impreso o digital, y es de género satírico y está plasmada en forma de cómic, en el cual el objeto de burla es el presidente de la República de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang Nguema. De hecho, el género de los cómics tiene especial pertenencia en este caso, ya que puede funcionar como instrumento de cultura popular para resistir al poder dominante, particularmente a través de su habilidad de desterritorializar el poder en palabras de Deleuze y Guattari.
Además, en su función de herramienta educativa, el cómic permite una lectura más amena y contribuye a aumentar el conocimiento de la realidad sociocultural de Guinea Ecuatorial, aún más si se tiene en cuenta la internacionalidad de Ramón Sono Valé y la circulación de sus producciones artísticas conocidas en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y África. En La pesadilla de Obi, el presidente de Guinea Ecuatorial es presentado como el protagonista principal. De hecho, la novela se titula La pesadilla de Obi, lo cual indica que los eventos giran en torno a Obi. Además, el protagonismo de Obi expresa el deseo tanto individual de cada uno de los tres autores como colectivo entre la sociedad de responsabilizar al presidente Obiang por los trastornos socioeconómicos en Guinea Ecuatorial. Si bien el propósito de los tres autores es burlarse del presidente y retratarlo como un guineano común, como se indica en el prólogo, el tebeo se transforma en un poderoso instrumento de poder y de subversión asequible al pueblo. De hecho, el cómic ha circulado en Estados Unidos, Latinoamérica, España, hasta incluso en la misma Guinea Ecuatorial, por medios desconocidos, lo cual ha llamado la atención del mismo presidente hacia Ramón Sono Valé. Es gracias a esa circulación que el posterior encarcelamiento de Ramón ha movilizado toda la comunidad internacional de artistas, activistas y de críticos de Guinea Ecuatorial, la cual dio una respuesta fuerte a nivel internacional a la acción del gobierno de Obiang. La pesadilla de Obi, además, presenta a su lector las condiciones socioeconómicas del país. De hecho, el pueblo y el entorno de Guinea Ecuatorial son protagonistas colectivos y ambientes fundamentales de la novela. La novela gráfica se organiza en torno a tres núcleos temáticos principales. En el primero se representa el lujo en que vive el presidente de la República de Guinea Ecuatorial y su conducta. El segundo se articula como un recorrido de Obi en su propio país. Y el último se desarrolla la visita del protagonista principal al reino del infierno y del paraíso. Los dos primeros núcleos temáticos se basan en la realidad, en un esfuerzo de concientizar a los lectores de la desigual distribución de la riqueza en el país, mientras que el último se caracteriza por un entorno alegórico. La desmitificación de Teodoro Obiang Nguema a lo largo de toda la novela es el recurso mediante el cual los autores entablan lo que caracterizo como proceso de neocolonial. En el primer núcleo temático, como podemos ver aquí en las viñetas, se representa el presidente Obiang de regreso a Guinea Ecuatorial después de haber cumplido con varios compromisos diplomáticos, en los cuales tanto los dibujos como la narrativa muestran su actitud de autócrata, de mito, cuando clama, y abro cita, soy el único, el mejor hombre, Obiang Nguema, cierro cita, a cuyas viñetas siguen satíricamente las que representan la devoción de sus ciudadanos, como podemos ver en las viñetas que están abajo. En sus discursos oficiales disponibles en Internet, el presidente Teodoro Obiang Nguema retrata a sí mismo como un hombre recto y comprometido con el desarrollo de su país. Es precisamente este autorretrato que los autores de la novela se proponen desmitificar. Esta desmitificación empieza ya desde la primera página de la novela, en la que satirizan sus visitas diplomáticas, ridiculizan sus coloquios con los representantes de otros países africanos, lo muestran divirtiéndose e indiferente hacia las problemáticas de su mismo país. A la vez, la representación de su entorno familiar, particularmente de su esposa y de su hijo Teodoro Nguema Obiang, que es conocido internacionalmente por sus abusos de poder y su vida desenfrenada, contribuye a retratar el entorno de desperdicio y hedonismo del gobierno de Obiang. A esta representación inicial sigue, en el segundo núcleo temático, su representación como guineano común, en la que Obiang parece estar desorientado y viste ropa desgarrada, cuya camisa tiene el emblema de su propio partido, el PDG, Partido Democrático de Guinea Ecuatorial. Esto constituye la primera crítica de los autores a su sistema de gobierno. El informe mundial del 2018 de Human Rights Watch, en efecto, señala que se mantiene la corrupción, la pobreza, así como la represión de los derechos humanos bajo el gobierno del presidente Teodoro Obiang Nguema, lo cual demuestra que los principios de este sistema de gobierno son diferentes de lo democrático, de ahí la sátira hacia el PDG.
En este retrato del presidente Obiang como ciudadano común, el que no vista traje, que es un símbolo tanto de su estado social en funciones formales de gobierno, como del entorno dentro del cual el presidente es el representante de una élite, es la manera en que Chino, Tenzo y Ramón Esone Valé desmontan el personaje y el ambiente en el que vive. A través de las imágenes y de las palabras, los tres autores de la novela gráfica crean una nueva identidad para su protagonista. El jefe de Estado más rico del mundo, como se lo presenta al comienzo de la novela, se llama Obi en su nueva identidad y es retratado como un guineano normal, una identidad en la que no se identifica y no logra aceptar lo que le está sucediendo. Obi se despierta en un barrio común de Guinea Ecuatorial en que falta agua, electricidad y aparatos electrónicos, y sigue su recorrido hacia el mercado de Semu en Malabo, durante el cual encuentra varios personajes y está involucrado en varias situaciones. A retratar los maltratos que padece Obi, por ejemplo en su casa, en manos de su esposo, de su hijo, y a lo largo de las varias historietas, se desmitifica el reino de Obi a través de las imágenes y de varios comentarios y discusiones dentro de su misma casa o por las calles. El recorrido tiene una doble función: provocar la concientización del protagonista y dar a conocer al lector la realidad ecuatoguineana y sus problemáticas. Por lo que se refiere a la primera función, en cada etapa del recorrido, el mismo Obi escucha involuntariamente las quejas de sus conterráneos, en las cuales estos lamentan la inexistencia de un sistema democrático que lleva a un desarrollo de la nación. Esas quejas contrastan con sus discursos oficiales, enfatizados por los autores y con las referencias en el primer núcleo temático de la novela a Guinea Ecuatorial como uno de los estados más prósperos del continente. Los autores, a través del primer y del segundo núcleo temático, muestran las incongruencias entre las dos Guineas, una donde crecen la pobreza y la falta de derechos y otra que es definida por la riqueza de unos pocos. La narrativa sirve de apoyo a los dibujos que en muchos casos carecen de diálogo. El estrés al cual está sometido el protagonista es el mismo estrés que caracteriza la vida diaria para la mayoría de la población. De hecho, las expresiones satíricas y las imágenes contribuyen al proyecto de los autores de desmitificar el líder africano y a la vez ponen de relieve la otra función del recorrido de Obi, mostrar las ineficiencias de su propio sistema de gobierno. El segundo núcleo temático se constituye por otras pequeñas unidades temáticas, mediante las cuales se echa luz sobre las fallas del sistema de seguridad, los problemas de electricidad, los medios de transporte, la educación, los problemas de corrupción y de saneamiento y, por fin, la experiencia en la comisaría de policía y en la cárcel de Black Beach, en la que me centraré a continuación. En lo específico, las viñetas iniciales que retratan la experiencia de algunos prisioneros en Black Beach, en la que Ramón Esone Valé estuvo detenido por 6 meses después de la publicación de La pesadilla de Obi, no están acompañados por palabras porque la crueldad de las escenas habla por sí misma. La representación de lo que sigue es un cómic de horror que detalla la realidad de las prisiones en Guinea Ecuatorial. Se retratan a los guardias de la prisión mientras castigan a 3 encarcelados a través de diferentes torturas, como podemos ver en las viñetas, donde en cada escena Obi aparece consternado al ver el tratamiento de los prisioneros. Black Beach ha sido calificada como una de las 5 peores prisiones en un informe del periódico Foreign Policy del 2019, y esta cárcel sigue teniendo la misma reputación hasta el día de hoy. En las escenas de la cárcel incluidas en la novela, el enfoque de las primeras viñetas es hacia los ojos asombrados de Obi, quien queda incrédulo al presenciar las torturas y vejaciones a las que están sometidos todos los prisioneros. Tras presenciar las atrocidades de los castigos, Obi conversa con un prisionero, como podemos ver, quien le muestra los gomazos, golpes con balas de goma, que le han dado en los pies por haber hecho un comentario sobre la primera dama. A los dibujos se añade una fotografía del prisionero para recordar al lector que los hechos retratados son veraces.
De esta manera, después de usar la sátira y recursos ficcionales, los autores también usan fotografías a lo largo de toda la novela para construir una narrativa histórica sobre los hechos y mostrar las fallas del sistema mantenido por Obiang. Lo paradójico aquí es que el mismo Obi, quien denuncia la privación de derechos humanos en la cárcel de Black Beach, cuando en una de las viñetas lamenta lo siguiente, y abro cita: exijo mi pronta liberación y la de toda la gente que está aquí conmigo. Por una Guinea mejor, exijo un trato más justo, cierro cita. La narrativa que acompaña esta viñeta, junto a un diálogo de él detrás de las rejas, es el recurso mediante el cual los tres autores denuncian la cuestión de la cárcel de Black Beach y buscan sensibilizar al mismo gobierno sobre esto al convertir el mismo Obi en embajador de la causa. El recorrido dentro de la cárcel forma parte del proceso de concientización del protagonista respecto de la inexistencia de un tratamiento justo para los prisioneros y la desproporción entre el tipo de acusaciones hacia los reos y las torturas a las cuales los prisioneros están sometidos en la cárcel. La desmitificación de Obi se acentúa en las imágenes en las que el mismo Obi es azotado por las guardias de prisión como si fuera un bebé. Y lo podemos ver aquí en una de las viñetas abajo. Aunque esta escena es ficticia, refleja el deseo que el presidente Obiang sea sometido al mismo tratamiento que los encarcelados, a la vez que lo retrata como un niño caprichoso, enlazando así este segundo núcleo temático con el primero, en el que el lujo era el entorno apropiado para satisfacer sus caprichos. Esta unidad temática, enfocada en el tratamiento injusto al que los prisioneros son sometidos en la cárcel, a veces solo por tener opiniones o ideologías diferentes, asume un significado mayor después de la experiencia en la cárcel del mismo Ramón Essone Valé por alzar la voz y denunciar sus visiones opuestas a las del presidente. El último núcleo temático de la novela, el cual se enfoca en el recorrido de Obi en el infierno con un guía especial, el Diablo, que alegóricamente evoca la Divina Comedia de Dante Alighieri, esto les permite a los autores ahondar más en la temática del neocolonialismo y ubicar sus raíces en el proceso de descolonización del país. Cabe mencionar que aunque el entorno alegórico de este infierno, que se caracteriza por ser una cárcel para dictadores, es ficticio, tiene una base histórica. En efecto, en este recorrido del infierno, los autores enlazan primero la historia dictatorial de algunos países africanos con Guinea Ecuatorial para enfocarse en un segundo momento específicamente en las relaciones entre España y Guinea Ecuatorial, concatenando el colonialismo, la independencia y las dictaduras. El entorno alegórico del último núcleo temático se caracteriza por ser un ambiente de lujo, haciendo eco de las primeras páginas y señalando la posible restitución de Obi en su papel de jefe de Estado. El Diablo explica a Obi que solo podrá entrar en el palacio reservado a los tiranos si viste de traje y le muestra todos los conforts del palacio como las reproducciones de su suite presidenciales con habitaciones amplias, jacuzzi imperial, pantallas de plasma, etc. El recorrido que hace Obi junto al Diablo le sirve a los autores para dar al presidente la oportunidad de darse cuenta del tratamiento ficticio que aguarda a varios tiranos africanos con historias similares, como por ejemplo Botubu Sese Seko, Idi Amin Papa y otros, quienes están obligados a ver para siempre sus pecados en alta resolución. Cabe precisar que estos líderes son los que gobernaban su país después de la independencia de África. De este modo, los autores cuestionan el proceso de independencia de otros países africanos y la creación de una burguesía que ha permitido la formación de líderes neocoloniales y hacen hincapié en la coexistencia de un sistema neocolonial interno y externo. La novela gráfica incluye muchas referencias a los juegos de poder y a las influencias de otras naciones en Guinea Ecuatorial, tanto en el pasado como en el presente. Refiriéndose a otros líderes africanos, los autores sugieren una conexión entre colonialismo, neocolonialismo y dictaduras. La pertinencia de esta conexión para el caso de Guinea Ecuatorial es planteada de forma más específica con la inclusión del caudillo Francisco Franco entre los inquilinos del infierno.
La inclusión de un dictador europeo entre los africanos es justificada por la narrativa mediante la cual el diablo describe a Francisco Franco en cuanto dictador tanto de España como de la Guinea española. Y abro cita. Sí, Francisco Franco, dictador de España y de Guinea. ¿Recuerdas cuando Guinea era colonia española y Franco era el jefe supremo? ¡Qué tiempos! Franco veía a Guinea como si fuera su finca y a los guineanos como si fueran sus esclavos. Por cierto, Obi, ¿tú cómo ves a Guinea y a los guineanos? Cierro cita. A través de esa palabra se polemiza el gobierno de Obi, creando similitudes entre algunos instrumentos usados por el colonialismo español y el gobierno de Obiang, y sugiriendo continuidades en el proceso colonial y el neocolonial. El personaje histórico que completa el cuadro, y casi termino, el personaje histórico que completa el cuadro de los dictadores es Francisco Macià Nguema, el primer presidente postcolonial de Guinea Ecuatorial después de la independencia del país, y el que creó un régimen dictatorial. Una de las habitaciones del infierno está reservada para Obi y está ya lista para el día de su muerte, pero la tendrá que compartir con su tío Francisco Macià Nguema, al cual, como ya se ha mencionado, derrocó del poder a través del golpe de Estado de 1979. La elección de los autores de obligarles a compartir la misma habitación lleva varias reflexiones. Primero, esta condena busca vincular la gestión gubernamental de ambos líderes africanos, que se han caracterizado por los mismos tropos, y además expresa el deseo de obligarles a vivir por la eternidad en el mismo reino que han creado. En conclusión, el análisis ha mostrado el proceso de neocolonial de la novela, en la que se ha establecido la conexión entre los varios procesos históricos en el país a través de la tentativa de desmitificar el protagonista y su entorno y mostrar las fallas de su sistema. La encarcelación de Ramón Essone Valé en Black Beach, que coincidió con los 50 años de la independencia de Guinea Ecuatorial, transmite un mensaje firme y muestra la urgencia de un sistema de gobierno que se dedique a la creación de una Guinea mejor. A la vez, la tentativa del presidente Obiang Nguema de silenciar la voz popular mediante esta encarcelación ha sido subvertida por su misma tentativa y ha dado mayor visibilidad al país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesora Licata.